Buenos días, Martín. ¿Cómo está usted? Muy bien, Hugo, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta nota. A ver, yo planteaba, porque está en discusión en Argentina, creo que en todos los países del mundo, de qué manera nos adaptamos a la irrupción de lo digital. Y también el sistema de transacciones es un tema que está en debate. Bueno, la India casi que lo ha resuelto con este sistema que unifica todo lo que es el sistema bancario. ¿Qué posibilidades brinda esto que está en discusión y que quizás Argentina podría imitarlo o inclusive aplicarlo acá en nuestro país? Bueno, India, como usted bien dicho, ha avanzado muchísimo en tema de la digitalización de los pagos y ha generado un sistema eh, público que facilita todas las transacciones y ha sido sumamente exitosa eh, eh, por su simpleza, por su facilidad para el uso y porque es digamos, están muy bien diseñados para evitar todo tipo de fraudes y de, y, y de operaciones ilícitas, ¿no? Entonces el sistema ha sido muy exitoso para ayudar a la bancarización de toda la población del país para ayudar, acá se hacen pagos muy pequeños, inclusive con ese sistema y lo tiene todo el mundo, el verdulero, el digamos, el taxista, en todos lados uno puede acceder a, a, a hacer ese tipo de pagos y aunque compre dos manzanas, no sé si me Ujú. explico, ¿no? Sí. Entonces el ha tenido un impacto mayor y además ha facilitado todo el sistema de transmisión de subsidios desde el gobierno a las cuentas de los ciudadanos. Y bueno, le ha otorgado mucho más transparencia, ha reducido también la evasión fiscal Ujú. por la instrumentalización del sistema. Y bueno, ha sido una cosa muy exitosa y India lo ha presentado en el marco del G20, lo ha presentado en negociaciones con, con autoridades argentinas y para que sirva de modelo, de cooperación, de posibilidad de Ujú. instrumentalizarse un sistema similar en otras partes del mundo y en algunos lados ha empezado a utilizarse también fuera de las fronteras de India. En algunos países se ha empezado a utilizar, uno puede acceder a recursos, a fondos que tiene en India a través de este sistema. Así que en algunos pocos países. Así Sí. que eso es lo que le puedo comentar. India ha hecho una gran campaña en el marco del G20 para fomentar el uso de la digitalización Ujú. en las transacciones y bueno, y se apoya en esta experiencia exitosa en un país en desarrollo que tiene, eh, y esto ha sido un gran progreso. Claro. Eh, Quizás lo que llama la atención, Hugo, a ver, cuando uno habla de la cuestión digital, se va a Silicon Valley, se va a Alemania, se va a otros sectores y quizás no mira tanto para lo que es el sector asiático. Llama mucho la atención cómo han logrado esta unificación de los bancos en un país que es tan vasto, tan diverso desde lo cultural, la idiosincrasia, los idiomas, tienen múltiples idiomas, pero sobre todo de las estructuras políticas, ¿no? Es un país institucionalmente también muy grande. Sí, federal, Claro. con estados, provincias, estados, Sí. lo llaman acá, pero son de mucha importancia. El estado de Uttar Pradesh, por ejemplo, tiene 220 millones de Claro. habitantes. Y bueno, y donde hay, como usted sabe, situaciones rurales la mitad de la población de India vive en sectores rurales, Mm. digamos, en pequeñas comunidades, aldeas, que trabajan la tierra. O sea que en el marco de toda esa situación y todas esas dificultades se ha implementado un sistema que además es de muy fácil acceso, Claro. ha demostrado que no, digamos, es
ha generado barreras muy importantes para evitar el fraude o el mal uso y que ha llevado al grueso de la población a la bancarización y ha reducido muchísimo en ese contexto las posibilidades de evasión fiscal. Así que ha sido una una plataforma que es pública y creada por el Estado, ¿no? Claro. Esa es un poco la experiencia de India en este sistema y India en el marco de su política de desarrollar la cooperación sur-sur lo pone a disposición de muchos otros países en desarrollo como un modelo que podría copiarse o que podría utilizarse parte, porque cada país tiene particularidades muy distintas y desarrollos muy distintos, ¿no? Lo importante es revisarlo, todo aquello que haya funcionado, está bueno verlo y tratar de adaptarlo a las características de cada uno. ¿Cómo lo ha recogido el gobierno argentino, puntualmente el Banco Central, que es el que va a tener que trabajar mucho en esto? Bueno, el gobierno argentino lo ha analizado el tema. En la Argentina, digamos, el sistema de bancarización está bastante avanzado y no tiene las mismas características que tiene India. Hay que tener en cuenta que India tiene 14 idiomas regionales, además. No sé si me explico, es otro mundo con características muy distintas a las de a los de nuestro país, y entonces pero se ha analizado, ha participado el presidente del Banco Central Argentino, inclusive ha señalado algunas de las cosas que hacemos en la Argentina que generaron interés en India. Claro. O sea que esa transmisión de información ida y vuelta es de utilidad para ambas partes. Claro. Y bueno, es una conversación que está en curso, ¿no? Claro. Y bueno, eso es lo que le puedo Hugo, comentar sobre el tema. Sí, y uno entiende que las relaciones bilaterales vienen en crecimiento, sobre todo en el sector comercial, y con la incorporación de Argentina en los BRICS eso tendería a potenciarse. ¿Cómo han visto ahí en India las autoridades, en particular que Argentina se suma a este bloque? Bueno, India ha sido de los principales promotores del ingreso de Argentina al bloque de los BRICS. Así que en ese sentido tenemos que ser, digamos, había muchos candidatos, había 23 candidatos formales que habían presentado formalmente la solicitud y había muchos otros, más de 40, que habían digamos, hecho el testeo o habían acercado demostrando interés, pero sin formalizarlo. ¿Por qué muchos países hicieron eso? Porque si usted lo presenta y después no sale, ¿cómo se llama? Y sale a la luz pública, es ¿cómo se llama? Es mala publicidad, ¿no? Tiene un impacto negativo en la opinión pública. Claro. ¿Cómo no lo lograste? Te presentaste y no te aceptaron. Entonces, por eso muchos países que hicieron consultas informales no presentaron formalmente el pedido porque tenían miedo a que no sean aceptados. No un rechazo, sino que no sean... Había un riesgo político, pero había 23 que hicieron el pedido formal. Y entonces que lo hayan incorporado a la Argentina es un hecho muy importante para el país, es un logro importante para el país, y además ratifica el papel fundamental que otorga Brasil a la relación bilateral con Argentina, porque en ese proceso, digamos,
Brasil dijo, no, si entran otros países, tiene que entrar alguien de América Latina. Y si tiene que entrar alguien de América Latina, tiene que ser Argentina, que es mi socio estratégico. Claro. Entonces, en ese proceso, porque los 5 tenían poder de veto todas las decisiones en los BRICS se hacen por consenso. Uh-huh. Así que digamos y India y Brasil fueron fundamentales en el respaldo para que la Argentina ingrese al proceso. Hay que tener en cuenta una aclaración, ¿no? Porque muchas veces se confunde. Los BRICS no es un acuerdo de libre comercio, de unión aduanera, y tampoco es un acuerdo, digamos, un acuerdo de naturaleza estratégica militar. No es como la OTAN, claro, o como se llama para decir una cosa, o como, digamos, el Mercosur. No es un acuerdo de esas características. Es un área, digamos, de cooperación entre países, donde los países buscan profundizar sus relaciones entre los países miembros y al mismo tiempo potenciar su presencia internacional, digamos, en diversas áreas. Entonces, digamos, ese es el mecanismo. Además está el banco y hay un mecanismo de pagos que se está negociando, y además hay digamos, un fondo específico para soluciones que nunca fue utilizado, porque los países BRICS son todos superavitarios, entonces nunca fue utilizado para situaciones de dificultades de balanza de pagos. Claro. Pero después está el Banco de Desarrollo. O sea que lo que no es en los BRICS no es un acuerdo de naturaleza estratégico-militar, para llamarlo de alguna manera, o de defensa, y tampoco es una zona de libre acción, ¿no? Pero busca fortalecer las vinculaciones entre los países miembros para incrementar sus capacidades nacionales y al mismo tiempo fortalecer sus posiciones internacionales. Bien. ¿No? Entonces, ese es el espíritu. Y por eso hay tanto interés en participar, ¿no? Claro. Y además, una cosa que es importante tener en cuenta es que más de la mitad del crecimiento de la economía mundial de este año, datos del FMI, se genera en los países BRICS, ¿no? Y le doy un ejemplo, no sé si me explico, para la Argentina. De los 5 principales socios comerciales de Argentina, 3 son BRICS: Brasil, China e India. De India, le voy a dar con los BRICS ampliados. De India, 4 de los 5 principales socios comerciales son BRICS, ¿no? Claro. China, Hugo, como se llama, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Rusia. Claro. O sea que, como se llama, uno tiene que tener en cuenta esa dimensión importante. Sí. Hugo, la verdad que es interesante y ojalá lo sepamos aprovechar esta oportunidad. Le queremos agradecer el tiempo y, por supuesto, toda la información. No, por favor, no, ha sido un gusto y cuenten con nosotros desde acá, desde India, un país que está creciendo muchísimo y en pleno desarrollo y que brinda muchas oportunidades para nuestro país. Excelente, Hugo. Que tenga un buen día. Hablábamos con Hugo Gobi, embajador de Argentina en India.